Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Ya saben, como siempre, aquí estamos con mucho gusto, por supuesto, Nedi, mi super compañera, y Gaby. Y Nedi, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amiga? Feliz, Gaby, me va muy bien y muy contenta de tener un invitado tan importante como es Jorge Familiar el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias por aceptar estar en La Jugada Financiera con Gaby y conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con su público. Al contrario, las agradecidas somos nosotras. Jorge, nos gusta siempre empezar de la misma manera y eso es con una autopresentación de nuestro invitado para que diga lo que quiera y calle lo que quiera. Pero antes de que tú digas más, yo quiero decir tu puesto. Tú preséntate como persona, pero yo quiero decir tu puesto actual porque eres tesorero del Banco Mundial y es el puesto más importante que ha tenido en esa organización un mexicano. Y además eres contador. Entonces pones en alto a nuestra profesión y a nuestro país. Así es de que mil felicidades por este puesto que tienes desde enero y otra vez muchas gracias. Muchas gracias, Nedi, muchas gracias, Gabriela. Pues mi nombre es Jorge Familiar. En efecto, soy el tesorero del vicepresidente y tesorero del Banco Mundial y administrador financiero de la pensión del Banco Mundial también. Bueno, como ya dijiste, soy mexicano, contador, nací, me eduqué y viví en México hasta hace algunos años que me uní al Banco Mundial. He estado en el Banco Mundial en 2 ocasiones. La primera representando a México en el Consejo de Administración y después regresé a ser parte de la administración del banco. Eso ya hace pues casi 12 años. Bueno, me presentaría como un mexicano apasionado por el desarrollo, por la erradicación de la pobreza, por el combate a la desigualdad y por contribuir y aportar mi grano de arena al mundo en los grandes retos que tenemos, ¿no? Relacionados sobre todo con procurar y buscar una vida mejor para todos los habitantes de este planeta. Y pues de ahí podemos tomar la conversación y ya me dirán de qué quieren ir hablando. Oye, es que de ahí ya salen mil preguntas. Como sabes, Jorge, porque esta es la segunda vez que estás aquí, este programa es en Radio Anáhuac y la mayoría de nuestro auditorio pues son jóvenes universitarios. Y estos jóvenes universitarios no saben bien qué es el Banco Mundial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué es el Banco Mundial? Bueno, pues el Banco Mundial es un grupo de instituciones de desarrollo cuya finalidad, cuya misión es la erradicación de la pobreza y promover la prosperidad compartida o combatir la desigualdad. Estas instituciones se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial. Son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se crearon en una conferencia, la conferencia de Bretton Woods, con la finalidad de ayudar a los países a enfrentar crisis financieras. Esa es la labor principal del Fondo Monetario Internacional y macroeconómicas. Y la finalidad del Banco Mundial original era la reconstrucción después de la guerra, ¿no? Entonces, de hecho, lo que nosotros conocemos como el Banco Mundial, que es la institución que le presta a países como a México, en realidad se llama el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se creó precisamente para reconstruir al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El mandato ha ido evolucionando y ahora estamos enfocados
en desarrollo de manera más amplia y en la erradicación de la pobreza sobre todo. Oye, Jorge, la verdad es que, bueno, el objetivo es grandísimo. Yo creo que es un objetivo muy loable, muy aplaudible, porque además es lo que yo creo que buscaríamos todos. Pero aquí quiero empezar con una pregunta antes de seguir con todo lo del objetivo y lo que nos gustaría ver contigo el día de hoy. ¿Qué países lo conforman y cómo le hacen para pertenecer al Banco Mundial? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cualquiera puede participar? ¿Qué piden? Es una muy buena pregunta. Los miembros del Fondo y del Banco Mundial son los países del mundo. Tenemos 189 países miembros. La gran mayoría de los países son miembros de todas las instituciones que conforman al Banco Mundial. Entonces, somos un organismo multilateral, un organismo financiero multilateral. Nuestros accionistas son los países del mundo y cuando se unen al banco, y vaya, un número muy importante de países se unió al banco desde su fundación y otros se han ido incorporando a lo largo del tiempo, aportan al capital de la institución. Ok, perfecto. Entonces sí, ya es cualquier país que va surgiendo. Perdón, también... y ratifican nuestros artículos de incorporación, ¿verdad? Como somos ok, perfecto. lateral, somos creados por un acuerdo internacional y por lo tanto, ese acuerdo internacional está incluso arriba, desde el punto de vista legal, de las constituciones de los países miembros. Eso es interesantísimo. Sí, somos un organismo multilateral como por ejemplo lo es la Organización de las Naciones Unidas. Fuimos creados a través de un tratado internacional. Entonces, en ese sentido, tenemos privilegios e inmunidades, ¿no? Pero esos ya son temas más, digamos, jurídicos que financieros. Sí, exacto. Claro, pero es interesantísimo, digo, incluso si algún alumno abogado, porque en su mayoría son alumnos contadores y economistas los que nos oyen o administradores, pero si algún alumno de derecho nos está escuchando, pues ellos son expertos en que todavía por arriba por abajo de la Constitución están que si las leyes, que si los reglamentos, que si no sé qué, pero por arriba están esos acuerdos internacionales. Entonces, está interesantísimo saber que el Banco Mundial es una de esas instituciones que tiene este tipo de acuerdos internacionales que rigen a todos los países miembros por arriba de sus constituciones. Jorge, me surgen muchas dudas. ya no sé qué orden seguir. A ver, dices que miembros del Banco Mundial son 189 países, que la mayoría de ellos empezaron desde su inicio, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar al mundo a su reconstrucción. Y dices que para ser miembros necesitan dar o necesitaron al principio dar una aportación económica. Ese fue el primer dinero con el que contó el banco y es con el que surge todo lo que ha venido a hacer después. Esa es una pregunta muy interesante y muy pertinente a mi trabajo el día de hoy como tesorero del Banco Mundial, ¿no? Entonces, hubo una aportación de capital inicial, digamos, ¿no? Y después, cuando un país se ha unido al banco, porque, por ejemplo, ha surgido un nuevo país o un país que no era miembro decidió convertirse en miembro, hace una aportación al capital. Y también hemos tenido incrementos de capital a lo largo del tiempo, ¿no? Incrementos de capital generales e incrementos de capital especiales. Los incrementos de capital especiales vienen de que el mundo ha cambiado, ¿no? La forma en la que se determinaron las aportaciones relativas de cada uno de los países fue a partir de una fórmula que, entre otras cosas, tomaba en cuenta y toma en cuenta todavía el tamaño de las economías
de los diferentes países miembros, ¿no? Y como se imaginarán, pues esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha buscado que nuestro capital pues un poco vaya también acorde a los tiempos, ¿no? Y también ha habido necesidad de tener incrementos de capital para incrementar la capacidad financiera de la institución. Pero ahí es donde viene el tema interesante, porque la cantidad de dinero que han metido nuestros accionistas al Banco Mundial, como aportaciones y como reservas que se han retenido, son 20,000 millones de dólares. Uf. Y con esa cantidad de dinero, el Banco Mundial ha prestado 800,000 millones de dólares a lo largo de su historia. Si eso lo traemos a valores del día de hoy, estamos hablando de $1 trillón. O sea, 1 trillón americano, ¿no? Sería. Americano, sí. Así es. Sería billones, miles de millones, trillones son lo que son billones para nosotros, para los mexicanos. Así es. Así es. Wow, es que es impresionante todo esto. Y ¿sabes qué me llama la atención ahorita que acabas de mencionar, Jorge? Que la aportación depende del tamaño de la economía, no del tamaño del país, porque puede ser a lo mejor un país muy chiquito, que la economía sea muy importante y no tiene que ver nada con el tamaño físico o territorial de este país. Sí, el origen digamos, de los tamaños de las aportaciones estaban muy alineados con los tamaños de las economías. Ok, y entonces, a ver, después de estas aportaciones iniciales, ya posteriormente pueden pedir más aportaciones a los países o como cuotas adicionales o cosas por el estilo. Bueno, dos cosas, ¿no? Primero que nada, parte del capital que aportan los países lo aportan lo suscriben y lo pagan. Y también tenemos otro nivel de capital que se llama capital sujeto a llamada, ¿no? O callable capital en inglés. Y este capital es un capital que podríamos nosotros llamar a nuestros accionistas a suscribir, pero eso se daría básicamente en el supuesto de que no pudiéramos cumplir nuestras obligaciones. Entonces, eso es algo que nosotros evitamos hacer totalmente, ¿no? Nosotros administramos el banco desde el punto de vista financiero de una manera muy prudente, de tal forma que tenemos una calificación crediticia AAA, que viene de entrada, pues, sí, del nivel de capitalización y también del apoyo que tenemos por parte de nuestros, de los países miembros, ¿no? Por parte de los accionistas. Ok. Entonces, el primer capital fue de dinero que pusieron los países. Y lo que se hizo con ese dinero fue prestárselo a los países que necesitaban dinero. Y entonces el Banco Mundial actualmente vive de el cobro de esos préstamos que dio y de los intereses que le generan. El Banco Mundial tal cual es una institución financiera, ¿no? Entonces, hacemos lo que dices, Nedi. Nosotros, no prestamos nuestro capital, sino que tenemos un capital que nos permite ir a los mercados financieros. Con eso levantamos deuda y recursos que le prestamos a los países miembros. Nuestra finalidad no es, no fuimos creados con fines de lucro, aunque sí buscamos tener un manejo financiero prudente y reconocemos que somos una institución que está llamada a hacer más en momentos más complejos. Entonces tenemos que tener un cierto, digamos, crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, nuestro modelo financiero, cómo funciona es, nosotros le pasamos a los países miembros nuestro costo de fondeo, que es un costo de fondeo muy bajo porque somos una institución calificada como AAA, y a eso le adicionamos un margen que cubre nuestros costos de operación y nos permite también pues acumular generar ciertas reservas que nos permiten ir creciendo en el tiempo, ¿no? Ese es el modelo financiero.
Ahora, en realidad el Banco Mundial no es, bueno, al principio sí era una institución financiera muy relevante desde el punto de vista de los mercados financieros internacionales. El día de hoy, como jugador financiero, pues somos mucho menos relevantes que los mercados financieros, como esperarían, ¿no? Sin embargo, somos una gran institución de consultoría en materia de desarrollo. Entonces, cada uno de nuestros créditos no solo es un crédito desde el punto de vista financiero, sino que es una operación que busca tener un impacto positivo en el desarrollo de los países. Ok, oye, eso, bueno, está interesantísimo porque hoy justamente un alumno me decía, Nedi, no entiendo, si el Banco Mundial presta dinero y cobra intereses, pues realmente no es que sea así muy benevolente que digamos, pero ahorita, Jorge, lo estás dejando clarísimo porque realmente ese aumento de intereses es para cubrir tus gastos de operación y sin fines lucrativos, pero sí necesitas cubrir ese mínimo y eso es lo que hace que tengas que cobrarles más intereses de lo que a ti te cuesta, digamos. Y la parte de consultoría, pues está increíble porque me imagino que también la cobras, pero mucho más bajo que si fueras con otro tipo de instituciones. A ver, primero que nada, el conocimiento que se intercambia a través del Banco Mundial va contenido dentro de nuestros proyectos. Nosotros hacemos dos tipos de operaciones, ¿no? Las primeras son préstamos de inversión. Entonces, lo que hacemos es financiar proyectos que tienen un impacto en el desarrollo. Entonces, la forma en la que se origina una operación no es con la parte financiera, no es con el crédito, es con el diseño de la parte sustantiva. Por ejemplo, un país necesita construir escuelas y establecer un mecanismo de profesionalización de los maestros, ¿no? Diseñamos un proyecto en torno a la construcción de escuelas y la preparación de los maestros y otorgamos el crédito que da los recursos para poder convertir ese plan, ese proyecto en una realidad, ¿sí? Lo que origina la transacción, lo que origina la operación es la parte sustantiva, no la parte financiera. También damos créditos de apoyo presupuestal, que es dinero que entra al presupuesto de las naciones, de los países miembros que también son clientes, porque no todos nuestros países son clientes. Y en ese caso, el crédito está sustentado por una matriz de reformas relevantes que tienen un impacto en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, un país podría mejorar sus instituciones y su regulación en materia ambiental, ¿no? Y si estas reformas son lo suficientemente relevantes, nosotros podríamos dar un financiamiento de tipo presupuestal en donde el dinero solo entra al presupuesto de la nación, pero es porque se hicieron estas reformas. Sin las reformas no hay financiamiento. Oye, Jorge, ¿qué crees? Se nos fue rapidísimo el primer bloque, entonces no tardamos nada, no se vayan jugadores, vamos rapidísimo a corte y regresamos con Jorge Familiar, tesorero del Banco Mundial, tesorero vicepresidente del Banco Mundial. Jugadores, ya estamos otra vez de regreso. Nedi, adelante, amiga. Te corté la palabra. Exacto, justo decir, jugadores, ya estamos de regreso aquí en la jugada financiera, hoy hablando con Jorge Familiar, tesorero y vicepresidente del Banco Mundial, pero no solo eso, sino administrador financiero del Fondo de Pensiones. Jorge, tenemos muchas dudas. En el bloque pasado nos hablaste de qué es el Banco Mundial, se formó después de la Guerra Mundial, los países tuvieron que dar un cierto capital y lo que hace actualmente, bueno, pues es que con ese capital ayuda a diferentes países para acabar con la desigualdad, para ayudarlos a desarrollar, para tener pues un mejor mundo finalmente. Y decías que
que no solamente ayuda con esta cuestión financiera a los países, sino que ayuda con la consultoría, o sea, que los proyectos son integrales y eso hace que los países estén mejor. Así es. Y bueno, el modelo financiero que les describí es del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Banco Mundial es un grupo, tenemos otras instituciones. Hay otra institución que se llama la Asociación Internacional de Fomento, que originalmente era un fondo en donde algunos países miembros, que son países donantes, países desarrollados, colaboran con donativos cada 3 años que se utilizan para otorgar créditos altamente concesionales o a la vez donativos a los países más pobres del mundo, a los países que no tienen calidad de crediticia para poderle pedir prestado al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esas dos instituciones son las que normalmente conocemos como el Banco Mundial. Además de eso, hay un banco de inversión, la Corporación Financiera Internacional, que es una institución que otorga créditos o invierte en el capital de empresas, estamos hablando de instituciones del sector privado, que tienen una contribución positiva para el desarrollo de los países miembros, de los países clientes. Y tenemos también una institución que otorga seguros, como seguros, por ejemplo, de riesgo soberano o garantías. Y también la quinta institución es una institución que está ahí en donde se dirimen controversias en materia comercial entre países miembros, entre inversionistas y los países miembros. Entonces, esas instituciones son las que conforman el grupo del Banco Mundial. Yo soy el tesorero de las primeras dos, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la Asociación Internacional de Fomento, y soy el administrador de la pensión del grupo, porque la pensión es para todas las entidades del grupo. Y bueno, antes de eso, o sea, llevo algunos años aquí y he hecho varias cosas diferentes. Fui el secretario corporativo de los consejos de administración de todas estas instituciones. Después fui vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Después fui el contralor del grupo y ahora soy el tesorero del banco. A ver, Jorge, aquí viene algo bueno. Ya que estás hablando de todo esto, varios alumnos también nos preguntaban hoy, platicando de todo esto, de que venías y demás, nos decían, bueno, a ver, ¿y un tesorero en el Banco Mundial hace lo mismo que un tesorero en alguna otra organización? Porque luego esa parte no es tan fácil de entender para la gente. ¿Cuáles son las funciones de un tesorero, Jorge? Ok, mira, la responsabilidad principal, primero que nada, son las operaciones de fondeo, ¿no? Entonces, colocamos deuda en el mercado por entre 50,000 y 70,000 millones de dólares año con año. Ajá. Y entonces, ese dinero pues tiene que invertirse, ¿no? Entonces también administramos la liquidez de las instituciones del grupo del Banco Mundial, o sea, cuando menos de algunas de ellas. La Corporación Financiera Internacional tiene su propia tesorería. Y también administramos activos por cuenta de terceros. Administramos activos para otras instituciones internacionales y administramos activos para los fideicomisos que manejamos. En el Banco Mundial también se manejan muchos fideicomisos, por ejemplo, en los cuales países donantes aportan recursos para determinado fin específico, ¿no? Entonces, administramos también los activos en estos fideicomisos y tenemos un programa de administración de activos de reserva en donde instituciones como bancos centrales nos contratan para que manejemos partes de sus reservas internacionales y con la cuota que nos pagan, a cambio de la cuota que nos pagan, damos asesoría en materia precisamente de administración de activos. Entonces, la tesorería, ¿en dónde es diferente la tesorería del Banco Mundial de otras tesorerías? Que también tenemos una función
de asesoría técnica a los miembros, ¿no? Entonces, un buen ejemplo sería el de este programa de administración de activos de reserva. Para darles una idea de la magnitud, les hablaba del programa de fondeo entre 50 y 70 mil millones de dólares al año. El portafolio total de deuda que administramos es como de 200 mil millones de dólares, y los activos bajo administración, considerando la pensión, que la pensión es de 40 mil millones de dólares, son como de 240 mil millones de dólares. Uy, no. La otra cosa que hace la tesorería, como se imaginarán, pues es que tenemos que administrar nuestros activos y pasivos, ¿verdad? Tenemos que llevar a cabo la administración de activos y pasivos de la institución, para lo cual utilizamos instrumentos derivados para manejar los riesgos de divisas y para manejar los riesgos cambiarios y para manejar los riesgos también de tasa de interés. Y nuestro portafolio de derivados en términos de valor nocional es más o menos del orden de 600 mil millones de dólares. Cada vez que dices una cantidad, para mí ya es inimaginable. No, te pones a ver los ceros, ¿no? Y sin pasarlo a pesos, además. Y este programa lo tenemos que dedicar a todas las finanzas del Banco Mundial, pero yo creo que necesitamos otro programa completo para que nos digas cómo manejas el estrés. Es esa parte, pero ve la sonrisa, me encanta. Jorge, mil gracias por todo lo que estás compartiendo, es interesantísimo. Y hay un punto en el que muchos de nuestros alumnos hoy estaban preocupados y querían tu opinión, que es, ahorita se me vienen 3 nombres a la cabeza, Gaby, fue Pablo Valenzuela, fue Patricio Reina, fue Leonor Quintanal, en fin, compañeros del doctorado, muchas gentes nos decían, por favor, pregúntenle a Jorge acerca de su opinión sobre el proceso inflacionario que está viviendo el mundo. ¿Cómo lo ve? Y si el Banco Mundial puede hacer algo para mitigar, que es lo que toda la gente cree que es mejor, que no haya tanta inflación. Bueno, en efecto, por muchos motivos y en diferentes regiones los motivos son en algunos casos parecidos, pero también tienen sus peculiaridades. Pues estamos pasando por un proceso inflacionario, ¿verdad? En el caso particular de Estados Unidos, pues, bueno, la pandemia tiene mucho que ver con este proceso inflacionario. Primero que nada porque en la pandemia hubo distorsiones a los canales normales de comercio, y también pues hubo una respuesta fiscal y monetaria importante para ayudar para ayudar al mundo, para ayudar a las economías, para ayudar a las personas, ¿no? Y no teníamos experiencia en cómo, el mundo no tenía experiencia de cómo sale uno de una pandemia, ¿no? Entonces, pues esta combinación de factores, pues ha generado un proceso inflacionario, ¿no? Entre las bajas tasas de interés que estaban empujando pues a que la economía fuera más dinámica, los impulsos fiscales, ¿no? Los programas fiscales en donde se entregó dinero a las familias y a las empresas para ayudarlos a navegar la pandemia, ¿no? Pues repentinamente cuando llegan las vacunas empiezan a llegar a los brazos de las personas y las economías empiezan a regresar con sobre todo las economías desarrolladas como la americana, empiezan a regresar con una fuerza enorme. Pues lo que uno tiene es una economía que está en pleno empleo y que está pues sobrecalentada, ¿no? Y todavía pues hay también bastantes distorsiones en materia comercial. O sea, vemos por ejemplo que el día de hoy en China hay unos brotes de COVID que llevan a que se cierren las ciudades y se cierren puertos y demás, y pues esto distorsiona el comercio global.
Y también, bueno, pues también tenemos una guerra que está teniendo efectos devastadores, diría yo, sobre los precios primero sobre las vidas y las vidas y la forma de vida de las personas, pero también sobre los precios de la energía y precios de otros commodities como podrían ser los alimentos, ¿no? Y los alimentos pues nos preocupan de manera particular porque como ustedes se imaginarán, pues forman una parte muy importante del gasto de las personas más pobres, ¿no? Entonces, bueno, va a ser necesario, y es algo que ya se está dando, pues subir las tasas de interés, ¿no? Y yo creo que este va a ser un proceso pues que va a continuar hasta que las economías se desaceleren un poco y los precios lleguen a un nivel, los incrementos de precios lleguen a niveles normales, ¿no? Oye, Jorge, bueno, es interesantísimo oír el punto de vista desde alguien que lo ve a lo mejor de una forma muy objetiva porque no lo ve ni en referencia a un solo país, ni teniendo el corazón de por medio para hacia otro país, ni nada por el estilo, sino que lo ves desde un punto de vista que tratas de contemplar todos los ámbitos, es visión 360, ¿no? Ahora, aquí me surge una duda, Jorge, y a lo mejor vas a decir, bueno, ¿y por qué viene esta duda? Lo platicas de una forma que hablas de todo el aspecto económico. Mucha gente va a pensar, bueno, pero es un contador, Jorge es un contador, entonces, ¿cómo llegas como contador a tener esta visión global para poder ubicarte en este Banco Mundial? Porque a lo mejor esa es otra que también nos preguntaban y nos decían, bueno, Gaby, a ver, ¿cómo le hace un mexicano para llegar a esos niveles, para poder desarrollarse profesionalmente, para poder aspirar a todo esto? Entonces, conocer un poquito, a lo mejor, si se vale, ¿qué has hecho para poder llegar a todo esto? Nos dijiste anteriormente los puestos que ocupaste, pero sabemos los que te conocemos por fuera y a lo mejor en algún momento de tu vida profesional, ¿qué hiciste? Pero la gente no sabe qué tendrías que hacer para poder llegar a estos puestos, Jorge. ¿Cómo desarrollar tu vida profesional para alcanzar estos niveles? No, mira, vaya, yo pienso que desde el punto de vista de formación tuve el privilegio de estudiar en México, en una buena universidad, en donde me dieron una formación muy amplia, ¿no? Para empezar, o sea, en el fondo soy contador público, pero de entrada, el programa académico que tuve el privilegio de cursar, pues era un programa muy amplio, ¿no? O sea, aprendí de derecho y aprendí de economía y aprendí de muchas cosas. Yo creo que salí de una muy buena escuela con unas muy buenas herramientas para hacerle frente a la vida profesional. Después estudié una maestría en finanzas, que yo pienso que las finanzas son como la intersección entre la economía y la contabilidad, ¿no? Y bueno, y trabajé muchos años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es curioso que dices que, vaya, parafraseando lo que dices, que hablo como si fuera economista. En esa época la gente decía que hablaba como si fuera abogado. Entonces, lo que tengo es un desorden de personalidad múltiple, ¿verdad? Pero bueno, por muchos años estuve en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí tuve la oportunidad de entender y aprender mucho acerca de cómo funcionan y cómo operan los mercados financieros, ¿no? Y después entré, cuando sentí que mi ciclo en la comisión ya había terminado, vine al Banco Mundial primero como consultor. Yo tenía un periodo en el que no podía trabajar en instituciones financieras en México, y yo pensé venir al Banco Mundial durante ese periodo, que era un periodo de un año, y iba a trabajar en temas relacionados con mercados financieros y finanzas, ¿verdad? Pero me invitaron en ese momento a representar a México en el Consejo de Administración, y pues tomé esa oportunidad en el Consejo de Administración del banco.
tomé esa oportunidad y ahí quedé expuesto a este mundo de desarrollo que verdaderamente me apasionó, ¿no? Estuve 4 años en el consejo, algo debo de haber hecho bien, ¿verdad? Porque algunos años después me invitarían de regreso, ¿no? Cuando acabé en el consejo regresé a México, fui director general de Fonacot, una institución muy interesante que en ese momento estaba pasando por momentos muy difíciles desde el punto de vista financiero y había que darle la vuelta para regresarla a la rentabilidad. Y después me invitaron de regreso al Banco Mundial como vicepresidente y secretario corporativo, ¿no? Y en el banco he tenido la oportunidad de hacer cosas muy distintas, ¿no? Empecé en la parte corporativa, estuve en operaciones, haciéndome cargo de la estrategia y las operaciones de todos los países en América Latina y el Caribe. Y después, por primera vez trabajé en temas de mi carrera, 100%, siendo el contralor del grupo por menos de 3 años, poco menos de 3 años, y ahora estoy empezando como tesorero y administrador de la pensión. Bueno, y también tengo un trabajo, el trabajo nocturno. Acepté ser miembro del consejo, se llama fideicomisario, ¿no? Porque es como un fideicomiso del International Financial Reporting Standards Foundation. ¡Guau! Yo quiero saber de ese, pero eso será después. Pero ese es mi trabajo nocturno. Yo que tenía ganas de que dijeras que tenías un trabajo nocturno que era llegar a casa y disfrutar de la... y por fin relajarte tantito. Eso creo que por unos añitos más, Jorge, no va a existir. Y aunque no lo creas, terminó el segundo bloque. Vamos a un corte y regresamos. Jugadores, ya estamos de vuelta aquí con nuestro súper invitado del día de hoy, Jorge Familiar, y agradecemos que estén con nosotros, ya saben, en Radio Anáhuac, 1670 de la M, y acuérdense que vamos a tener este programa en YouTube y también, por supuesto, en Spotify para que lo puedan descargar. Y anteriormente Jorge nos hablaba de toda su trayectoria, que la verdad es amplísima, Jorge, y has de haber asustado a muchos porque sí. Es impresionante. Oye, porque además nuestros alumnos nos dicen, nos preguntaban que si en todos los países miembros había oficinas. Yo les dije que no sabía, pero que al menos en México sí sabía que había oficinas del Banco Mundial, y entonces nos preguntaban que si tenían algún plan de becarios. Jorge, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque si se esperan a como tú entraste... No tenemos oficinas en todos los países, tenemos oficinas en prácticamente todos los países clientes, ¿no? O sea, todos los países que son países en desarrollo o emergentes que nos piden, con los cuales trabajamos desde el punto de vista de desarrollo. Y también tenemos algunas oficinas en países desarrollados, ya sea porque tenemos un centro, un hub, o porque llevamos a cabo ciertas funciones en esos países, ¿no? Por ejemplo, la tesorería tiene una oficina, tenemos una oficina en Francia, y la tesorería tiene una presencia en nuestra oficina en Francia, porque estamos activos en los mercados financieros europeos, en nuestras operaciones de fondeo y de inversión y de administración de activos. Y sí, vaya, hay un par de programas de becarios, ¿no? De hecho, la tesorería tiene uno para estudiantes que están todavía en la carrera. El resto de los programas de becarios son para estudiantes más avanzados, ¿no? Estudiantes de posgrado, pero la tesorería sí tiene un programa para estudiantes de carrera. Y cada año lo anunciamos, y de hecho yo siempre estoy exagerando un poco porque empecé como tesorero en enero, pero cuando empecé estábamos justamente promocionándolo. Entonces, por ejemplo, en Twitter subí
la convocatoria y también en LinkedIn, ¿no? Entonces, vaya, le hacemos publicidad y está abierto a que aplique cualquiera, ¿no? Ese programa, ese internship es aquí, es en Washington, el de la tesorería. Ajá, ajá. Eso es maravilloso y es, ¿lo anuncias una vez al año o...? Una vez al año. De hecho, acabamos de seleccionar hace algunas semanas a los jóvenes que se van a unir a nuestro equipo durante este verano. Ok. Y bueno, y como sucede en estos programas, pues no es algo que siempre sucede, pero a muchos de ellos los invitamos a formar parte de un programa de analistas que tenemos, que pues es una invitación para trabajar en el banco por un periodo de 2 años, aprender cómo funciona la tesorería, diferentes áreas y demás, y después a los 2 años se tienen que ir a buscar alguna otra cosa o hacer alguna otra cosa. La idea precisamente es tal vez que muchos de ellos vayan a hacer una maestría, algunos otros vayan a tomar experiencia en otro lado, y si realmente lo que más les gustaba en la vida era el desarrollo y el Banco Mundial, pues creemos que los volveremos a encontrar más adelante en sus carreras. Entonces, esa convocatoria es una convocatoria anual. Me imagino que es por ahí de enero o febrero, porque dices que los acabas de seleccionar. Bueno, los acabamos de seleccionar, no recuerdo exactamente en qué fecha sacamos la convocatoria. Cuando yo me uní, la convocatoria estaba por ahí y también le di algo de publicidad. Ok. Es bueno saber, entonces, sigan a Jorge en sus redes, por favor, para que tengan más información también, vale la pena. Son de las personas a las que hay que seguir, que luego preguntan, ¿y a quién sigo? A ver, de verdad nada más sigan a los de TikTok, hay mucha gente más interesante. Jorge, seguirte, ¿cómo es? ¿Jorge Familiar? No, es creo No. que familiar-BM o algo así. Ahorita No. te digo, aquí te tengo. Perfecto. Y entonces, para este año ya Sí. queda la convocatoria, pero sería para el próximo año. Y me imagino que tienen que ser estudiantes de economía, de contaduría, de administración, o puede ser Actuarios. cualquier carrera. Bueno, tiene que ser alguien que esté interesado en áreas financieras, ¿no? Y les anticipo que es un proceso, como se imaginarán, bastante competitivo, porque pues tenemos un número de lugares reducidos y un número muy, muy grande de personas aplicando, pero desde luego nos interesa que haya diversidad, ¿no? El banco, una de las cosas que a mí más me gusta del banco como institución y como lugar para trabajar, pues es que aquí también nuestro perfil de personal refleja la membresía, ¿no? Entonces aquí trabaja gente de todas partes del mundo, es una fuerza laboral muy diversa, es un lugar muy interesante para trabajar y para crecer. Está espectacular que tengan este programa en la tesorería y obviamente yo creo que es de lo que más les va a interesar a nuestros jugadores financieros. Jorge, otra pregunta muy frecuente que nos pidieron hacerte es, en especial, ¿qué opinas de México, de la situación económica de México? Pues fíjate que esa desafortunadamente te la hubiera podido, seguramente te la contesté mejor cuando estuve la última vez y era vicepresidente para América Latina y el Caribe. Ahora esto ya no cae dentro de mi responsabilidad y no puedo realmente opinar como individuo y separarme de quien soy en la institución. Entonces creo que no soy la persona ideal para contestar esa pregunta. Eso se los dije y qué bueno que contestas lo mismo. Pueden confiar en mí, mis alumnos. Oye, y a ver, entonces, volvamos al desarrollo, ya que parte del Banco Mundial es promover el desarrollo y demás. A ver, platícanos, Jorge, si tú buscaras algún pasante, becario, intern para el área, ¿en qué habilidades te fijas? ¿Qué es lo que recomiendas que nuestros jugadores deben desarrollar para destacar? Bueno, esta es un área financiera, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí no es distinto a lo que se hace en otra tesorería de una institución
del tamaño de esta, ¿no? Entonces, el perfil, pues es el mismo perfil financiero, ¿no? Ahora, somos parte de una institución de desarrollo. Entonces, es importante entender eso, porque, vaya, no es lo mismo entrar a trabajar a una institución financiera que tiene fines de lucro que entrar a trabajar al Banco Mundial. Entonces, ese sí es algo es algo que sí vemos y sí buscamos en la gente que contratamos, a pesar de que este es un área bastante técnica, ¿no? Y vaya, y desde el punto de vista de desarrollo, bueno, el banco está activo en todas las áreas que uno se puede imaginar, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con finanzas y mercados. Es un área en donde trabajamos dando asesoría y poniendo diseñando proyectos para fortalecer los mercados financieros de los países miembros. Y lo mismo hacemos en educación, y lo mismo hacemos en salud, y lo mismo hacemos en protección social. O sea, en el Banco Mundial estamos involucrados en todo tipo de sectores, ¿no? Entonces, nuestro ámbito de actuación es un ámbito de actuación muy, muy amplio. Entonces, no solo hay que pensar en el Banco Mundial desde el punto de vista de nuestras operaciones financieras, sino como una institución de desarrollo que tiene una gama de actuación muy, muy amplia. Jorge, pero entonces estoy entendiendo, o sea, por todo lo que nos has platicado, me da la impresión de que tú eras bien, bien buen alumno, igual que Gaby y que yo. Súper estudiosos, dedicados, que sí tratamos de aprovechar la oportunidad intelectual de nuestras universidades. Y entonces estoy entendiendo que quisieras que los chicos los chicos en general aprovecharan las universidades, aprovecharan la oportunidad que están teniendo de estudiar intelectualmente, pero que también son importantes estas habilidades como blandas de tener trabajo en equipo, de estar dispuestos a, a tener también esa parte social y no solamente intelectual, a entregarse, a preocuparse por los demás, en fin, habilidades duras y blandas, ¿no? Que actualmente se llaman. Bueno, Neddy, yo creo que eso cada vez va a ser más importante, ¿no? O sea, yo creo que el día de hoy todos tenemos que estar muy conscientes que vivimos en un mundo en el que la tecnología evoluciona a unos pasos que no habíamos visto jamás, ¿no? O sea, la evolución tecnológica es exponencial, y si era rápida antes de la pandemia, si algo hizo la pandemia fue poner el pie en el acelerador del desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, claramente esto va a cambiar la forma en la que, bueno, ya está cambiando y ya ha cambiado la forma en la que vivimos, interactuamos, y claramente la forma en la que trabajamos, ¿no? Muchas de las cosas que hacíamos hace 20 años, el día de hoy se hacen automáticamente, ¿no? A través de sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? En finanzas en particular, creo yo que estamos en la puerta de un gran punto de inflexión en donde la evolución tecnológica va a cambiar las formas, la forma de trabajar de manera muy, muy importante, ¿no? Y por lo tanto, un profesionista tiene que estar listo para el cambio, ¿no? Parte de ser buen profesionista es estar listo para operar en un mundo que cambia muy rápidamente y en donde uno tiene una serie de habilidades y que puede llevar a la práctica en diferentes ámbitos, y vamos a tener que tener la capacidad de reinventarnos de manera constante y continua, ¿no? Entonces, si hace 50 años uno estudiaba una carrera, obtenía ciertos conocimientos y salía a tener una vida profesional en donde aplicaba esos conocimientos adquiridos, el día de hoy hay que pensar en la vida profesional como uno estudia, obtiene conocimientos, desarrolla habilidades y tiene que continuar adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades a lo largo de la vida, ¿no? Porque el mundo va a cambiar de manera muy, muy rápida, ¿no?
Claro, definitivamente. Jorge, Gaby siempre cierra el programa con nuestro conocido consejo, pero antes de que Gaby lo cierre, nuevamente de mi parte te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación y todo el conocimiento que nos compartiste. Gaby, todos tuyos. Mil gracias. Y la verdad, Jorge, me uno al agradecimiento antes de empezar con el cierre. No sabes cuánto valoramos el que estés hoy, el día de hoy aquí, que nos hayas regalado este tiempo especialmente para el programa. Entonces, se agradece y se valora muchísimo. Y como bien dice Nedi, siempre cerramos de la misma forma, que es pedir un consejo a nuestros invitados, ya sea que te lo dieron y te sirvió, o que sea especialmente tuyo para nuestros jugadores. ¿Qué les dirías? Yo la verdad creo que tendrían que ser 3 consejos y no uno, ¿no? Mira, para empezar, en la vida se nos cruzan oportunidades, pero si no las tomamos, no las podemos materializar. Entonces, hay que estar pendientes de las oportunidades que se nos cruzan y hay que tomarlas cuando se presentan. El segundo es, hay que apasionarnos de lo que hacemos. La vida y las carreras profesionales tienen altas y bajas, y uno siempre debe de apasionarse con lo que tiene la oportunidad de hacer. Cuando uno está apasionado y entrega el 100% en lo que le toca hacer a uno en ese momento, siempre salen más oportunidades interesantes. Y el tercero es, hay que trabajar fuerte y hay que enfocarse en estar mejor, y eso no está mal. Hay que tener aspiraciones y hay que tener ambición, pero también hay que preocuparse por los demás. Y si eso lo balanceamos y tenemos ese balance, vamos a estar bien nosotros y vamos a tener una contribución positiva para un mundo que claramente necesita esa contribución positiva. Mil gracias. Y eso es algo, bueno, lo que nosotros comentamos casi siempre cuando damos conferencias sobre educación financiera, que aparte de, como de los últimos consejos, es siempre hay que retribuir a la sociedad de alguna forma, con tiempo, con recursos, con apoyar de alguna forma. Entonces, qué alegría que tú también menciones esto, Jorge. Muchísimas gracias por tan buenos consejos. Y como bien dices, la oportunidad toca una vez a tu puerta, ábrela y tómala. Si no, no sabes si se va a volver a presentar. Así y hay es. que estar preparado. Mil gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Nedi. Al contrario, gracias a ti y dejo de grabar. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes Con Gaby González y Nedi Rueda. en el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @laJugadaFinan y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.